Le damos la bienvenida a este espacio de reflexión y de análisis literario. Todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él. Every great act or voice comes from the people and returns to them. Mi nombre es Laura Espinosa y en este audiovisual presentaremos el cuento Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo, una obra que presenta como problemática principal el machismo y la preferencia por el hijo varón, lo cual refleja las desigualdades de género y las presiones sociales dentro del entorno familiar y rural. A través de este análisis abordaremos algunos aspectos de la biografía del autor, el contexto en el que se desarrolla el cuento y un breve resumen de la narrativa. Asimismo, examinaremos cómo estas problemáticas sociales se manifiestan en la obra y cómo lamentablemente aún pueden observarse en algunos contextos de la actualidad. Finalmente, reflexionaremos sobre cómo desde nuestra posición como estudiantes podemos contribuir a generar conciencia y promover una sociedad más justa e igualitaria. Los invitamos a acompañarnos en este recorrido literario y social. Genial. Ahora veremos datos importantes de César Vallejo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Estudió Letras y Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. Ahora, vivió varios años en Europa, especialmente en Francia. Fue uno de los importantes escritores de la literatura peruana y latinoamericana. Publicó obras muy importantes reconocidas como Trise, Los Heraldos Negros, Paco Yunque, al igual que hizo diversos cuentos y ensayos. Lamentablemente, falleció en París el 15 de abril de 1938, dejando un importante legado literario universal. Contexto del viaje de alrededor del porvenir. En el cuento podemos ver que está ambientado en una época muy antigua del Perú, en el siglo XX. En ese siglo es donde el Perú enfrentaba más las desigualdades sociales y económicas entre la gente humilde. En el cuento podemos ver cómo está muy normalizado el machismo sobre la mujer, ya que en el cuento podemos ver cómo a Eva, todas las personas, en especial su marido y su jefe, la someten y la quieren obligar a tener un hijo varón. Y algunos de ustedes dirán, Eva puede dejar a su marido simplemente y hacer su vida, pero no, porque Eva además tenía una hija anteriormente que había sido rechazada por el marido, además de que Eva no puede dejarlo porque está mal visto para la sociedad que una mujer deje su hogar, además de que dependía económicamente de su marido. Esto es un contexto muy cruel sobre el cuento que está ambientado en la época del siglo XX del Perú, una época marcada por las desigualdades sociales. José Quiroz Gallardo, estudiante de la carrera de estomatología. En este caso vamos a poder interpretar sobre el cuento tres problemáticas que es el estrés, la ambición y la depresión. Esto lo interpretamos porque sabemos que en el cuento el primogénito del capataz, su hijo es una niña y por ende el patrón le felicita, pero también le motiva y le incentiva a que él podría tener un hijo varón y que si él tiene un hijo varón, él le podría dar un incentivo de 10.000 soles, ¿no? Entonces el capataz conversa con Eva, que es su esposa, para poder procrear y poder tener un hijo varón, y así se hacen planes de viajar, de comprarse cosas para casa, de presumir ante las demás familias, y llegan a una situación de la depresión, de que incluso no pueden ni dormir. Pero a pesar de todo el esfuerzo de lo que ellos planean, de lo que ellos desean hacer con el dinero o cómo hacen para tener ese hijo varón, no tienen ese hijo varón porque su segundo hijo es mujer. Entonces ellos llegan en una terrible depresión porque no pudieron obtener lo que ellos imaginaban. Eso nos hace entender en la vida actual que nosotros deberíamos estar agradecidos con Dios, con la descendencia que nos da, sea varón, sea mujer, y siempre deberíamos estar agradecidos, ¿no? Sabemos que una mujer también tiene las mismas facilidades y cualidades que tiene un hombre. No debería existir ese machismo, porque ya no existe que el hombre es más que la mujer. Entonces todos tenemos las mismas oportunidades.
todos tenemos las mismas facilidades y por ende deberíamos ser más conscientes, o tal vez nos enseña a reflexionar, y eso es lo que también nos hace entender Vallejo, ¿no? De que podemos interpretarlo de la manera de que no podemos presumir algo que no depende de nosotros. Y para concluir, es que nosotros deberíamos ser agradecidos a Dios y agradecidos con la familia que tenemos. La problemática del cuento se relaciona directo con la ODS 10 y la ODS 16. La ODS 10 trata de la reducción de las desigualdades. En la historia, Eva expone la tremenda brecha de género que había en el Perú en el siglo XX, donde las mujeres no tenían derecho a trabajar ni autonomía económica, quedando vulnerables ante el machismo. También toca la ODS 16, que trata sobre la paz, justicia e instituciones sólidas. En su meta de erradicar la violencia y la falta de derechos fundamentales, la falta de leyes que protegían a la mujer en esa época hacía que la injusticia y el abuso psicológico dentro del hogar fueran normalizados por la sociedad, dejando a Eva totalmente desamparada y sin un sistema de justicia real que los respalde. Como estudiantes universitarios, nuestro rol no es solo memorizar teoría, sino usar el entorno académico para cuestionar realidades que lamentablemente aún persisten en el país. Para el lado de ese 10, podemos promover debates, investigaciones, proyectos de responsabilidad social que visibilicen las brechas de género y la discriminación que siguen sufriendo muchas mujeres en el ámbito social y laboral. Para el ODS 16, nuestro papel está fomentar una cultura de paz y respeto desde las aulas, denunciando cualquier tipo de acoso o violencia y usando nuestras futuras profesiones para contribuir a una sociedad más justa, informada y con instituciones que de verdad defiendan nuestros derechos. Buenos días, profesor. A mí me tocó exponer de la obra Viaje alrededor de prevenir la parte propuestas de acción y de solución en la construcción de sociedades más justas y pacíficas. En el cuento alrededor de prevenir del César Vallejo se evidencia cómo el machismo y la preferencia por los hijos varones generan desigualdad, discriminación e injusticia hacia las mujeres. Los personajes reflejan una sociedad donde el valor de una persona depende de su género, lo que limita sus oportunidades y afecta su dignidad. Esta problemática sigue presente en algunos sectores de la sociedad actual, donde aún existen estereotipos, desigualdades que impiden una convivencia una convivencia plenamente justa e inclusiva. Frente a esta realidad, una de las principales acciones de solución es promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando que ambos tengan los mismos derechos, responsabilidades y posibilidades de desarrollo. Asimismo, en valores como el respeto, la tolerancia y la empatía y la solidaridad desde el hogar y las instituciones educativas para tomar para formar ciudadanos comprometidos con la equidad y la justicia social. También es necesario fomentar el diálogo y la inclusión social, rechazando cualquier forma de discriminación basada en el género, la condición económica o el origen de las personas. De igual manera, las instituciones deben velar por el cumplimiento de los derechos humanos y promover espacios donde todas las personas puedan participar y expresar sus opiniones en igualdad de condiciones. Voy a mencionar las 4 propuestas importantes que redacté. Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando los mismos derechos y responsabilidades. 2. Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, creando espacios donde todas las personas participen en igualdad de condiciones. 3.
fomentar la educación en valores como el respeto, la empatía, la tolerancia y la solidaridad del hogar y la escuela. 4. Fortalecer el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, incentivando la escucha y el respeto por las opiniones de los demás. Gracias, mi opinión, Sixto Pedro Pablo. El cuento Viaje alrededor del porvenir nos permite reconocer cómo las desigualdades y Puede diferencias de parecer género han injusto, afectado pero esto le pasa a miles de durante mucho personas tiempo en la el vida de Perú muchas todos personas. los días. A través de la historia de hoy comprendemos las consecuencias de una Según la sociedad que Organización valora más a los Internacional del hombres que a Trabajo, las en mujeres promedio, y una que mujer en limita las América Latina oportunidades de gana un desarrollo y 20% libertad. menos que un Esta hombre realidad se por la relaciona misma directamente labor. con la ODS 10, que busca reducir las desigualdades, Lo y con preocupante es la que esta ODS brecha 16, no se que explica por promueve educación, sociedades justas, edad o experiencia. Pasa incluso pacíficas entre e personas con inclusivas. el mismo Aunque la perfil. obra participa hace muchos años, En Perú algunas de las existe una ley situaciones que que presenta prohíbe pagar todavía pueden diferente por el mismo encontrarse en puesto, distintos pero muchas contextos, empresas por lo aún que no la resulta cumplen o importante la ignoran. reflexionar sobre ellas y generar cambios desde nuestro entorno. Puede parecer injusto, pero esto le pasa a miles de personas en el Perú todos los días. Según la Organización Internacional del Trabajo, en promedio, una mujer en América Latina gana un 20% menos que un hombre por la misma labor. Con esta reflexión, Lo preocupante es que esta brecha no se explica por educación, edad o experiencia. Pasa incluso entre personas con el mismo perfil. En Perú existe una ley que prohíbe pagar diferente por el mismo puesto, pero muchas empresas aún no la cumplen o la ignoran. para construir un futuro más Puede parecer injusto.